Les quiero pedir que vayan abriendo su Biblia en Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Vamos a continuar desarrollando la serie Las verdades del reino en parábolas, que veníamos desarrollando el domingo. Hoy la vamos a hacer en los miércoles, porque el domingo pasado iniciamos con una nueva serie en domingo, así que como hay mucho que hablar acerca de las parábolas, vamos a continuar con este tema. El título lo ve ahí en la pantalla, el título de este mensaje hoy, y en Mateo capítulo 7, versículo 24, sígame ahí con su vista, abra su Biblia ahí y vamos a leer. Estas son palabras de Jesús, y las palabras de Jesús tienen autoridad. ¿Cuántos sabían eso? Porque es la palabra de Jesús, nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios dice ahí en Mateo 7:24 a nuestro corazón, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, descendieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta ahí leemos. Oremos juntos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de poder ser expuestos a la predicación de tu palabra. Pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús, que tú nos hables al corazón y que ahí en nuestro corazón, Señor, nosotros podamos recibir con mansedumbre la palabra que será implantada ahí en el terreno de nuestro corazón, Señor. Nos disponemos para ti porque has preparado nuestro corazón a través de la alabanza, a través de la adoración. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, pero sabemos que tú estás aquí, Señor, y el deseo de tu corazón es bendecirnos, Señor. Ahora hazlo a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La parábola de los dos cimientos. Esta parábola habla de dos personas, dos personajes narra Jesús ahí. Una, un hombre prudente, y otra, un hombre insensato. Y los dos construyeron, pero uno construyó sobre la roca y otro construyó sobre la arena. Antes de desarrollar el mensaje, me vino a mi mente que hace más o menos 31 años, para ser exactos, el jueves 19 de septiembre del año 1985, la Ciudad de México fue sacudida por un fuerte terremoto que alcanzó los 8.1 grados en la escala Richter. El número preciso de muertes, heridos, daños materiales nunca se conoció. Las estimaciones que surgieron ahí de todos los daños, de todas las muertes, respecto a la muerte de personas, varió desde 3,000 hasta 20,000 personas. Desde 3,000 hasta 20,000 personas. Eso es lo que dicen los que conocen, que murieron de 3,000 hasta 20,000 personas. Los daños materiales fueron, dicen los que conocen, más de 8,000 millones de dólares. La pregunta que surgió en todo este acontecimiento fue: ¿por qué en algunos sectores de la ciudad fueron más grandemente dañados unos que otros por el sismo? Y bueno, hubo personas que se dieron a la tarea de darle respuesta a esta pregunta haciendo una serie de investigaciones. Y
se dieron cuenta que la diferencia entre unos edificios que cayeron y otros, justamente la diferencia radicó en dos cosas importantes. Una, la técnica y los materiales que fueron usados en la construcción de casas y edificios. Y dos, la superficie sobre la cual tanto casas como edificios fueron construidos. ¿Algunos de los que están aquí son de la Ciudad de México? Hay varios. ¿Se acuerdan de esto que sucedió? ¿Estaban allá? Fue un desastre tremendo. Miles de personas cayeron. Bueno, las casas y los edificios que no cayeron fueron aquellos que fueron construidos, según los arquitectos, sobre un cimiento que ellos dan en llamar cimiento de tepetate, que no es otra cosa más que una capa profunda de roca sólida mezclada con otra grava, que es otro tipo de roca pequeña. O sea, se mezcló la roca sólida con este pequeño tipo de roca, se mezclaron e hicieron fundamentos. Bueno, todas esas casas y edificios que contenían este tipo de cimiento no cayeron, permanecieron ahí. Pero por el otro lado, dice la nota, que la zona de más destrucción de casas, edificios y pérdidas de vidas humanas tuvo lugar justamente en el centro de la ciudad. Es así, estamos de acuerdo. Lo que se conoce como el Zócalo, ¿verdad? Ahí, el centro de la ciudad. Pero el problema es, en este tipo de terreno, que esos edificios y esas casas donde fue el mayor desastre habían sido levantados en un terreno que antiguamente había sido un lago. Por lo tanto, la tierra no era tan sólida. Bueno, con este ejemplo que les acabo de mencionar, un ejemplo de la vida real, un hecho sucedido hace 31 años, puede empezar a tomar sentido esta parábola de los dos cimientos, donde la calidad de los materiales que usemos, primero en los cimientos de nuestra vida y luego en la edificación constante y continua de nuestra vida cristiana, escuchen esto, será lo que hará la diferencia en nuestra vida. Dependiendo del cimiento donde estás, tienes establecida tu vida, y los materiales con los que estás edificando cada día harán una diferencia en nuestra vida, entre un cristiano y un no cristiano, entre un cristiano que hace fundamentos sólidos y otro que vive la vida cristiana muy simple, sin tomar en cuenta las verdades de Dios. Bueno, solamente quiero recordarle para confirmar lo que significa una parábola. La traducción de la palabra parábola no es otra cosa más que una comparación. Parábola se traduce comparación. Esta palabra parábola es una palabra compuesta. Para, que se traduce al lado de, y való, el verbo való, que se traduce poner o arrojar algo al lado de otra cosa. Por lo tanto, la palabra parábola significa colocar, poner o arrojar algo al lado de otra cosa con el propósito de hacer una comparación. Yo acabo de dar una ilustración de un hecho de la vida real, lo estoy comparando con la vida espiritual, tratando de hacer énfasis en los cimientos con los que usted y yo, o el cimiento donde está establecida nuestra vida cristiana, y los materiales espirituales con los que cada día estamos construyendo nuestra vida cristiana. Hice una comparación, eso es una parábola. Así que muchas de las parábolas de Jesús son historias que procuran justamente establecer una comparación entre una cosa común o de la vida diaria con el reino de Dios. El reino de Dios. De hecho, hay esta frase, la usaban mucho los rabinos. Ellos decían, y obviamente fue una expresión que también Jesús usó. Ellos decían, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Y constantemente ellos hablaban usando estos términos. Significa pues que en la parábola que acabamos de leer de los dos cimientos en Mateo 7,
un hombre o mujer prudente, escuchen esto, son prudentes debido a que viven bajo las leyes del reino de Dios. ¿Dónde están las leyes del reino de Dios? En la Biblia. ¿En dónde están? En la Biblia. Bueno, un hombre cristiano, que se dice cristiano, y camina bajo la prudencia en la vida diaria, es prudente porque está atendiendo a los mandamientos, principios, estatutos que Dios establece en la Biblia. Las leyes del reino de Dios son las que deben estar por encima de las leyes terrenales. Por ejemplo, la Biblia dice, no matarás, no adulterarás, leyes del reino, mandamientos del reino, en los asuntos espirituales. En las leyes sociales, la ley de tránsito, por ejemplo, no te puedes cruzar la calle si ves que el semáforo está en rojo. Porque si alguien cruza la calle en el semáforo que está en rojo, pues se hace acreedor a una sanción. ¿Sí se entiende la comparación que estoy haciendo? Bueno, las leyes espirituales, Dios las estableció para regir la vida de los cristianos. Las leyes sociales fueron establecidas para regir la vida de los ciudadanos. Entonces, tenemos que someternos a ellas. Nos sometemos a ellas cuando estamos allá afuera, pero nos sometemos a las leyes del reino de Dios para desarrollar y vivir nuestra vida cristiana. ¿Sí se entiende el asunto? Bueno, vivimos en un mundo que aún a pesar de tener sus leyes y en apariencia la gente someterse a ellas, nos damos cuenta por cómo está la sociedad, que aunque hay leyes, hay personas que viven sin ley, asesinando a quien les da la gana. Viven sin ley. Razón por la que vemos personas a nuestro alrededor viviendo desordenadamente, vacíos en el corazón, tratando de llenar esos vacíos con vicios como son las drogas, el alcohol, los placeres de este mundo, mujeres prostituyéndose, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los versículos que acabamos de leer en Mateo 7:24 y 7:26, la palabra de Jesús es muy clara. Quien no la entiende es porque no quiere entenderla. Pero Jesús dice, cualquiera de nosotros, cualquiera de los hijos de Dios, de los discípulos de Jesús, que oye su palabra y la hace, la vive, la practica, no nada más el día de la reunión, todos los días, los 365 días del año, cualquiera que oye, hace, vive o practica su palabra, dice Jesús ahí que es comparado con un hombre prudente que va edificando su casa o edificó su casa sobre una roca. Usted puede ver ahí en la pantalla, puede ver dos casas construidas ahí. Se fija que aquella que está muy bien desarrollada está fundamentada y cimentada en una roca, y esta que estaba junto a ese río está derribada, ¿verdad? Bueno, esto está haciendo una comparación con nuestra vida cristiana. Por otro lado, en Mateo 7:26, Jesús da el contraste y Jesús dice, cualquiera pues que oye, porque todos somos expuestos a oír la palabra de Dios. Algunos oyen, bueno, todos oímos, pero algunos hacen y otros no hacen. Entonces dice el versículo 26, cualquiera que oye, pero no hace, note usted que Jesús dice que todos oyen, ¿sí? El que hace y el que no hace. Dice, el que no vive, el que no practica su palabra, ese es comparado con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó. Bueno, esta parábola de los dos cimientos solamente usted la va a encontrar aquí en Mateo 7, pero también en Lucas capítulo 6. Y los dos hacen un poquito de diferencia en la narración, pero el tema fundamental y el tema central es el mismo, tanto el que habla Lucas como el que habla Mateo. Pero es interesante notar que los dos evangelistas concluyen sus respectivas versiones del Sermón del Monte, porque esta parte de la parábola de los dos cimientos
forma parte de todo un mensaje que Jesús dio, que se conoce como el Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7 de Mateo. Bueno, es interesante que los dos terminan igual, haciendo una narración de esta parábola de los dos cimientos, donde Jesús está enseñando las leyes del reino a través de esta parábola. Mateo, por su parte, es el único que menciona esta característica, la característica de un cristiano, que es la prudencia. Lucas no lo menciona, pero esta palabra prudencia también se traduce con sabiduría, o tiene que ver con la sabiduría. De hecho, algunas versiones ya de la Biblia traducen prudente por sabio, de tal forma que podemos leer de la siguiente manera, ya cambiando ahí el término prudente con sabio. Podemos leer: cualquiera que oye y hace vive, la palabra del Señor es comparado con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús es la roca. Sí. Pero el versículo 26 dice: cualquiera que oye y no hace, o no vive, o no practica su palabra, es comparable con un hombre insensato. Y esta palabra insensato tiene otros sinónimos. Insensato es sinónimo, tonto es sinónimo de insensato también. Falto de sabiduría también se traduce insensato. Entonces podemos leer: el que oye pero no hace es tonto, insensato, le falta sabiduría porque edifica su casa sobre la arena. ¿Quién de ustedes, con la sabiduría de Dios, se atrevería a construir una casa al lado de un río, donde va corriendo un río, sobre un terreno que no es un terreno muy seguro? ¿Alguno lo haría? Si tuvieras la opción de construir tu casa donde vas a vivir el resto de tu vida, la construiría. Tienes la opción, por un lado, de construirla en un terreno sólido, pero por otro lado en un terreno que es muy débil. ¿Dónde la construirías? Pues obviamente donde el terreno es sólido, ¿verdad? Bueno, de eso se trata la parábola precisamente, ¿sí? Llama la atención que en el desarrollo del ministerio de Jesús, las tempestades naturales juegan un papel importante en su ministerio, porque Jesús aprovecha todo momento, toda situación adversa para enseñar a sus discípulos y a sus seguidores una enseñanza espiritual que tiene que ver con su reino. En otras palabras, todo lo que sucede a nuestro alrededor y que tiene que ver con alguna adversidad, con el sufrimiento, con el dolor, con la tristeza, todo tiene una enseñanza. El problema es que cuando estamos atravesando por algún momento de adversidad, lo que menos queremos tratar de entender es que Dios quiere traer una enseñanza espiritual a nuestra vida, a nuestra alma, para hacernos crecer y madurar y conocerlo cada día más. Porque nos encerramos en el problema, en la adversidad, en la necesidad que estamos viviendo. Pero acuérdese de esto: todas las cosas ayudan para bien, según Romanos capítulo 8. Sí. Por ejemplo, hablando de las tempestades, en este momento recuerdo lo que la Biblia dice en Marcos capítulo 4, cuando se levanta una tempestad en el mar de Galilea, donde va Jesús con sus discípulos, les dice: pasemos al otro lado. ¿Quién fue el que les dijo a los discípulos? Fue Jesús. Les dijo: suban a la barca y vamos a pasar al otro lado. ¿Sí? Usted conoce la historia. En medio del transcurso de este trayecto de donde estaban que fueron por el mar de Galilea, dice la Biblia que se desató una gran tempestad donde un viento recio levantaba las olas y la barca casi se anegaba. Y de repente, en medio de esa situación tan adversa, Jesús está durmiendo en la popa del barco, ¿verdad? Pregunta: cuando Jesús nos promete ir al otro lado, ¿usted cree que Jesús nos engaña? No, porque Jesús no es ningún mentiroso. Él siempre cumplirá todo lo que promete a nuestra vida.
Y Él les dijo, pasemos al otro lado. Lo cual significa que los discípulos, aún a pesar de la tormenta, el Hijo de Dios iba encima en la barca. Era imposible que esta barca pudiera naufragar. Todavía en el diseño perfecto de Dios, todavía el momento donde Jesús, tenían que terminar los días de la vida de Jesús, todavía no llegaba su momento. Había muchas cosas que todavía no se habían cumplido. Y Jesús les dice, pasemos al otro lado, pero de repente se levanta esta gran tormenta. Los discípulos se atemorizan, se amedrentan, dice ahí la Escritura, porque Jesús voltea con ellos y los reprende, porque fueron y lo despertaron y lo molestaron y le dijeron, Señor, ¿qué no te da cuidado que perecemos? Mira la tempestad, mira la tormenta. Se levanta Jesús con toda la calma y con toda la autoridad y le dice a la tempestad, calla y enmudece. Pero luego voltea con los discípulos y les dice, ¿por qué están amedrentados? Que se traduce a cobardados. Tengan fe. Bueno, en medio de esta tormenta, escuchen esto, Jesús les estaba dando a sus discípulos una enseñanza que tiene que ver con el reino de Dios. Y escuchen esto, el reino de Dios tiene que ver con los asuntos de fe. En la vida cristiana hay que caminar por fe, no por lo que se ve. ¿Sí o no? Entonces la pregunta obligada sería, ¿en tu vida cristiana caminas por lo que ves a tu alrededor o por fe? Y fe ya dijimos que es creer, ¿verdad? Pero también dijimos que significa confianza total y absoluta en Dios. ¿Cuántos tienen confianza total y absoluta en Dios? Bueno, eso es fe. Entonces Jesús les dice a los discípulos, ¿cómo no tienen fe? En otras palabras, ¿qué no saben que yo soy el Hijo de Dios? Y mientras el Hijo de Dios esté con ustedes, nada les va a pasar. ¿Cuántos creen esta palabra? Porque de repente se levantan tempestades en nuestra vida, fuertes vientos, que amenazan nuestra vida, amenazan con el naufragio de nuestra vida, y sentimos como que nos le escapamos de la mano a Dios. Pero ¿cuántos saben que nadie se le puede escapar de la mano a Dios? Nadie. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener fe y confiar en Él en cualquier asunto, en cualquier momento, en cualquier situación. Por otro lado, Jesús, en la narración que acabamos de leer en Mateo capítulo 7, habla también de una tormenta, de una tempestad. En el versículo 25 del capítulo 7 de Mateo, dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Y mire los resultados, a pesar de los ríos, a pesar de la lluvia, de los vientos fuertes que golpearon contra aquella casa, dice que no cayó. ¿Por qué no cayó? Pregunto, ¿por qué no cayó? Ahí lo dice, porque estaba fundada sobre una roca. Bueno, ahí es donde debe de estar fundada nuestra vida, mis hermanos, en la roca que es Cristo. Pero luego en el versículo 27 hace el Señor un contraste. Habla de la misma tormenta que le vino al hombre prudente, pero también que le vino al hombre insensato, ¿verdad? Y dice que también hubo lluvia, vinieron ríos, golpearon vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y la realidad fue que la casa cayó. ¿Por qué cayó? Porque estaba fundada sobre la arena. Y fue grande la ruina. Mire, ahorita muchos de las personas que están perdiendo su casa por aquí al norte de Fontana por causa del incendio tan fuerte que hay, están sufriendo. ¿A quién le gustaría que su casa se le quemara? A nadie, ¿verdad? Bueno, ¿a quién le gusta que su vida cristiana se le vaya por la borda? A nadie. Bueno, hay que fundamentar nuestra vida cristiana en la roca. Hay que construir y edificar nuestra vida cristiana
todos los días con materiales sólidos. De eso se trata. ¿Por qué? Porque si no construimos adecuadamente con materiales sólidos en nuestra vida cristiana se puede ir al abismo, ¿verdad? ¿Cuánta gente conocemos que estaban un tiempo en la iglesia, pero ahora andan en el mundo, en las drogas, en el alcohol, en tantas cosas ahí en el mundo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba edificando su vida cristiana? Mire con qué sabiduría habla el maestro de maestros llamado Jesús, haciendo un ejemplo de la naturaleza que era bien conocida por los habitantes de aquel tiempo, y les da una enseñanza, y es una enseñanza muy profunda, ¿sí? Les dice, en otras palabras, les dice Jesús a sus discípulos: hay que ser prudentes en la vida diaria. Construyamos y edifiquemos nuestra vida cristiana. Bueno, ya está el fundamento sólido que es Cristo. Ahora nuestra responsabilidad es ir edificando con materiales sólidos en nuestra vida cristiana cotidiana. ¿Para qué? Para que cuando vienen los vientos, las tempestades, los asuntos difíciles de la vida a la que todos nos enfrentamos, pues podamos estar ahí firmes, estables, inconmovibles. No ser que nuestra vida no sea como la vida, que no sea una vida de chocolate, donde al más mínimo calor se derrite y se acaba. Bueno, la gente del tiempo de Jesús construía sus casas rurales, las construían de adobe. ¿Todos saben lo que es el adobe? No es otra cosa más que lodo endurecido, ¿sí? Entonces, en el tiempo de Jesús construían sus casas de adobe, pero la gente que era sabia y prudente se cuidaba de construir sus casas a una distancia muy retirada de donde hubiera ríos o de donde hubiera hundimientos. Siempre buscaban la superficie mejor para construir sus casas, porque estos hundimientos podían correr el riesgo de que cuando venían los ríos podían arrastrar con esas casas que construyeron justamente en esos hundimientos. Algunos, por el deseo de estar cerca de un manantial de agua, construían su casa sobre o al lado de un arroyo, como está esa casa, porque querían tener cerca ahí el agua, ¿verdad? Pero eso no es lo más sabio y lo más prudente. Cuando alguien construye una casa a sabiendas de que el terreno no es el mejor terreno, se está refiriendo al tipo de personas que Jesús describe ahí en la parábola como el insensato, el tonto, el falto de sabiduría. Pero por otro lado, cuando alguien construye sobre una superficie sólida, Jesús está hablando ahí de personas prudentes que cuidan de no construir su casa sobre la arena y cuidan de que tenga el mejor cimiento. Entonces, la lección fundamental de esta parábola es que el constructor sabio es el que oye las palabras de Jesús y las pone por obras. ¿Habrá constructores de la vida cristiana aquí que son sabios? Levanten la mano. ¿Nadie? Les voy a dar otra oportunidad. ¿Habrá en este lugar constructores sabios que oyen la palabra de Jesús y la ponen por obra, sí o no? No todos. ¿Por qué no levantan la mano todos? Bueno, es que no todos, ¿verdad? Lo hacen. Y si no lo hace, es una buena oportunidad para empezarlo a hacer, porque no basta solamente con oír. Hay que poner en práctica la palabra del Señor. Construir buen cimiento para la vida cristiana. Y escuchen esto: cuando alguien construyó su vida cristiana sobre un buen fundamento y está usando buenos materiales en su vida cristiana, escuchen esto: el fruto será claramente manifestado a través de su conducta, a través de sus acciones y su modo de pensar. No sé si me expliqué. Cuando una persona está construyendo bien en su vida cristiana, tú dices, pues bueno, sí se ve,
está construyendo, camina bien, se ve que es un hombre, una mujer prudente, que busca todos los días estar en la presencia del Señor, en oración, escudriñando la Escritura, tratando de aplicarla. Se ve el fruto. ¿Dónde se ve? En su conducta, en sus acciones diarias, en su modo de pensar. Pero también está el otro lado. Una persona que no está construyendo adecuadamente en su vida cristiana con materiales que tienen que ver con la palabra de Dios, también se ve el fruto. ¿Dónde se ve el fruto? En su conducta, en sus acciones y en su manera de pensar. Que son bien como las olas del mar. Hoy dicen gloria a Dios y mañana ya están en depresión. El deseo de Jesús, mis hermanos, es que sus discípulos, y dije sus discípulos, que no todos los que están en una iglesia son verdaderos discípulos, ¿sí? El deseo de Jesús es que todos sus discípulos no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Es importante estar conscientes que el propósito de los mensajes de Jesús, que tienen que ver con el reino de Dios, ¿sí? Siempre los mensajes de Jesús, su deseo es que lleguen al corazón de sus hijos, para que ahí donde está la raíz de todos los problemas de los seres humanos, que es en el corazón, se vayan por causa de la instrucción bíblica, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vino a cambiar tu modo de pensar? Bueno, número uno, el creer en Cristo como el Hijo de Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo, recibir el beneficio de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Pero una vez que entramos en el proceso de santificación y nuestra vida va creciendo y va madurando, vamos empezando a cambiar en nuestra forma de pensar y de actuar, por causa y a resultado de poner y aplicar lo que la Biblia dice. La Biblia no solamente nos cambia el modo de pensar, la Biblia hasta nos educa en el modo de hablar, ¿verdad? ¿Sí o no? Antes andábamos en el mundo y antes de nos dirigíamos a las personas y antes de dirigirnos echábamos serpientes, salían serpientes y escaleras de nuestra boca, ¿verdad? Pero luego venimos a los caminos del Señor y el Señor nos empieza a educar, nos empieza a alinear, a enderezar en nuestra manera de pensar y en nuestro modo de hablar, ¿verdad? Bueno, con estos últimos 6 versículos, ya lo dije, Jesús está cerrando todo un ciclo de enseñanzas que tienen que ver con su sermón, llamado el Sermón del Monte, pero el llamado que Jesús hace es precisamente a caminar en una fe verdadera, una fe de a de veras. No es una fe que está basada en las obras o el cumplimiento de la ley, sino una fe que está basada en la gracia de Dios, en la palabra de Dios, en el fundamento sólido de su palabra, aún y a pesar de las pruebas, adversidades, luchas que vienen a nuestra vida. Podemos estar bien parados ahí si nuestra vida está sólidamente fundada sobre la roca. Si tu vida está fundada sobre tus sentimientos y tus emociones, la casa se te va a caer, mi hermano. Ahí Jesús hace un llamado a poner en práctica pues un estándar de vida mucho más elevado que el que habían logrado alcanzar los que eran los dirigentes de la iglesia, los escribas y los fariseos, los intérpretes de la ley. Le dieron al pueblo un estándar de vida, pero era un estándar de vida basado en el cumplimiento de la ley que lo llevó a un legalismo solamente. En este llamado Jesús está haciendo, este llamado que Jesús está haciendo es a superar ese estándar de vida que estos escribas y fariseos le habían impuesto al pueblo. El que oye y hace sus palabras, las palabras de Jesús, lo compararé a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Los 2 últimos versículos de la narración que leímos ahí en 7, 28 y 29 dice: cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuáles palabras? Todo el sermón del monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7.
Ya esta es la conclusión que está haciendo Jesús. Entonces Jesús termina diciendo, cuando terminó Jesús estas palabras, todo el sermón del monte, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Otra versión dice, la gente quedaba impresionada de su doctrina. ¡Wow! Decían, qué palabras tan tremendas. 29, porque dice, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Obviamente cuando termina Jesús estas palabras, si hay una confrontación, porque la palabra siempre nos va a confrontar, ¿sí o no? Sí, ese es uno de los propósitos que tiene la palabra, redarguirnos, instruirnos, enseñarnos, capacitarnos, ¿sí? Obviamente cuando termina su sermón Jesús y la gente se admira porque hablaba con autoridad, obviamente que se estaba refiriendo a los maestros que imponían cargas sobre el pueblo que ni ellos mismos eran capaces de llevar adelante. Por ejemplo, le decían a la gente, no adulteres, y ellos eran adúlteros. No roben, y ellos eran ladrones. O sea, no había una consistencia entre lo que hablaban y lo que hacían. Por eso Jesús dice, el que oye y hace. Hay que oír y hay que hacer. Porque si oyes, y peor aún si le dices a otro, tienes que hacer esto y tú no lo haces, no tienes autoridad espiritual. Discúlpame, pero no la tienes. Entonces, nuestra vida tiene que ser consistente, lo que oímos con lo que hacemos o lo que practicamos. Y obviamente Jesús se estaba refiriendo a los escribas y a los fariseos legalistas, que ponían ellos su énfasis solamente en lo exterior. ¿Se acuerda cómo Jesús les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados? Por fuera se ven bien blancos, pero por dentro huelen mal. Entonces, las enseñanzas de Jesús van enfocadas al alma, al corazón, a cambiarnos de dentro hacia afuera. Las enseñanzas de Jesús no están enfocadas en lo externo, sino en lo interno. Y yo me he dado cuenta a través de los años, yo mismo lo he experimentado, que de repente está uno ahí sentado y estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios, y mientras estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios, que alguien está predicando, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo, está redarguyendo el corazón a través de la predicación de la palabra, ¿sí? Pero de repente queremos salirnos por la tangente y decimos, o tratamos de justificar. Cuando Dios me está hablando, hay dos cosas que alguien puede hacer. O empiezan a rechinar los dientes y dicen, se me hace que lo está diciendo por mí. Y tratas de justificarte y te molesta, o la gente se molesta, mejor dicho. Se molestan porque luego dicen, no, se me hace que, incluso hay personas que luego dicen, ya fuiste a decirle al pastor, por eso está diciendo lo que está diciendo. Eso no tiene fundamento, ¿verdad? Entonces hay dos actitudes que podemos asumir cuando la palabra de Dios es predicada y está llegando al corazón. O nos molestamos y empezamos a rechinar los dientes y cuestionamos al que está predicando diciendo, lo está diciendo por mí, no debería decir eso. O la otra, dices, está bien, Señor, voy a cambiar y voy a atender a tu palabra. Yo le recomiendo que haga la segunda parte, ¿sí? Que busquemos, cuando el Señor nos está hablando, no busques echarle la culpa a nadie. Más bien pregúntale al Señor, Señor, ¿qué áreas en mi vida necesito cambiar para que entonces mi vida cristiana sea una vida cristiana sólida? No basada en lo que otros dicen, sino basada en lo que dice la Biblia. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Bueno. Si alguien está predicando la palabra de Dios y tú sabes que es palabra de Dios y está redarguyendo tu corazón, no busques excusas. Más bien hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame a cambiar las áreas en mi corazón. Esa es la mejor actitud. Por lo tanto, todos aquellos creyentes que somos nacidos de nuevo,
o ministros, cualquier ministro que predique, haga lo que haga en el ministerio, que escuchamos las leyes del reino y las recibimos en nuestro corazón, pero no las ponemos en práctica, venimos a ser lo que Santiago dijo, solamente oidores y no hacedores de la palabra. Santiago 1:22, vamos ahí. Santiago 1:22. Dice así la Escritura: pero sed hacedores de la palabra. Y nota tú que la expresión que está usando Santiago aquí es una expresión que está en imperativo. Sean hacedores. No lo está dando como una opción. Si quieres, puedes ser un hacedor de la palabra. No. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si eres solamente oidor, te engañas a ti mismo, se engañan a ustedes mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Voy a leer este versículo 22 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: no es suficiente solo con el oír el mensaje de Dios. ¿Cómo dice? No es suficiente con el oír el mensaje de la palabra de Dios. Segunda parte dice, hay que obedecerlo. Si solo se oyen los mensajes de Dios sin hacer lo que dice, se están engañando a ustedes mismos. Escuchen esto, Santiago les estaba escribiendo a cristianos, a los cristianos de la iglesia en Jerusalén. Y esas palabras que Santiago escribió a los cristianos de la iglesia en Jerusalén, también los escribió a los cristianos de la iglesia en Casa de Oración Fontana. Qué triste es darnos cuenta que hay personas, lo pongo así entre comillas, que se dicen cristianas, que viven engañados a sí mismos, suponiendo que es suficiente con venir a la iglesia, escuchar, pero una vez que salen de estas cuatro paredes, siguen siendo las mismas personas, falsos, mentirosos, engañándose a sí mismo y engañando a otra gente. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve venir a la iglesia? Al final del camino, cuando los días de nuestra vida terminen, no es al reino de Dios a donde te vas a ir, va a ser al infierno. ¿Sí o no? Bueno, por eso el consejo de Jesús en Mateo capítulo 7 es oír y hacer. Porque el que oye y no hace es un insensato. Versículo 23 de Santiago capítulo 1 dice: el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo y se va pronto, y pronto olvida lo mal que se veía. Pronto olvida, dice la versión. Mire, regularmente la reacción inmediata cuando nos vemos en el espejo e inmediatamente ves alguna parte sucia en tu cuerpo, inmediatamente la reacción es limpiarnos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ese es el efecto que hace la palabra de Dios también. Es como un espejo, que al momento en que estás tú meditando en la palabra del Señor y hay cosas que Dios te está hablando, donde tu alma, tu corazón están sucios, la primera reacción es decirle: sí, Señor, voy a limpiar esa área sucia de mi vida, porque tu palabra, que es como un espejo, me está mostrando mi condición. Sí. Es a lo que se está refiriendo Santiago, versículo 25. Por el contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta. Está en la misma versión Palabra de Dios para Todos, versículo 25. Dice: por el contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta y libera a la gente. ¿A cuántos la palabra de Dios les ha liberado? Sí, porque la palabra nos libera. La palabra nos hace libres. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad de su palabra, y la verdad nos hará, ¿qué? Libres de muchas cosas, de la ignorancia, del legalismo, de las mentiras. La palabra nos hace libres. Entonces,
Pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica, dice la versión, en lugar de ser un oyente olvidadizo. Bienaventurado el que así lo hace, el que pone atención a la palabra. Un comentarista bíblico escribió lo siguiente respecto a la parábola de los dos cimientos. Déjeme leer lo que escribió, haciendo una narración del prudente y del insensato. Dice este comentarista: un creyente sabio atiende seriamente a las palabras de Jesús y conduce su vida en ellas. Eso es sabio, ¿verdad? La pregunta es si lo estamos haciendo. Cada quien se evalúa. Y luego da el otro lado. Pero aquel que escucha a Jesús, pero no pone sus palabras por obra, llega a la ruina absoluta debido a que no toma el tiempo para escarbar y echar cimientos sólidos. Construye rápidamente su casa y temporalmente satisface su necesidad. Pero al llegar la adversidad a través del torbellino y de los vientos recios de la vida, la casa que no tiene a Jesús por cimiento se desmoronará y se destruirá completamente. Esa es la gran realidad a la que todos debemos atender. Construyes tu vida cristiana sobre el fundamento que es Cristo, vas a permanecer. Así venga lo que venga. ¿Sí o no? Yo tengo 30 años conociendo al Señor, y en 30 años hemos experimentado como familia y de manera personal muchas bendiciones del Señor, pero también muchas adversidades de todo tipo. ¿Cuántos han experimentado en su vida cristiana adversidad? Levanten la mano. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho? Ese es el punto. ¿O es posible que estás aquí y hoy, en este momento, en este tiempo, estás atravesando por pruebas, luchas, adversidad? Cosas que se levantan como un tremendo gigante, ¿verdad? Como el gigante al que se enfrentó David. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios Altísimo. Y agarra la onda. Ese sí que agarraba la onda bien. Y lanza la piedra, lanza la roca. ¿Sí? Y qué casualidad. Digo, si es que hay casualidades en la vida cristiana, qué casualidad, así entre comillas, pegó justamente donde debía de pegar la piedra y derribó al gigante. Ese David sí conocía al Señor y él sabía y confiaba en el Señor y su vida estaba bien parada. ¿Tuvo errores David? Sí, muchos. Pecados, muchos también, ¿verdad? Entonces, el espejo de la palabra nos muestra las áreas sucias, desalineadas que hay en nuestra vida, con el fin de alinearnos y de limpiarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Hay un principio que es un principio fundamental en la vida cristiana. Y ese es el siguiente, el principio. La obediencia, escuchen bien este principio, siempre traerá bendición. La obediencia siempre, ineludiblemente siempre traerá bendición, pero la desobediencia, por el contrario, siempre acarreará desastre y ruina total. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, si no me cree, vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. La obediencia siempre traerá bendición. La desobediencia acarreará desastre y ruina total en la vida de cualquier persona. Entonces dice Deuteronomio 28:1, acontecerá, sucederá, hecho futuro, que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, no la voz del pastor, algunos atienden más a las voces que se están escuchando por allá afuera que a lo que dice Dios. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ¿cuántos de sus mandamientos? Todos.
No nomás los que nos gustan, todos. Si pones por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿A cuántos les gustan las bendiciones del Señor? Bueno, para ser receptores de la bendición de Dios, el requisito, la demanda de Dios es obediencia. Para empezar, obediencia. Si obedeces sus mandamientos, los pones por obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y no solamente vendrán, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escuche que dice ahí si oyes, pero también si haces y practicas. No dice nada más si oyes. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y no solamente vendrán, te alcanzarán. No las esperas, pero la bendición te alcanza. ¿A cuántos les ha sucedido esto? A mí me han alcanzado muchas de las bendiciones del Señor que ni por aquí las esperaba de repente, y de las personas que menos te imaginas. Yo les he platicado en otras ocasiones de un tiempo en el que Dios estaba en un trato así, en un trato claro con nuestra vida. Él quería que aprendiéramos a depender de Él. Y de quien menos yo pensaba que me iba a llegar una bendición para comer ese día, me llegó de una hermanita de la iglesia, de las más humildes y pobres económicamente hablando que usted se puede imaginar. Vivía en una casita peor que esa. Esa es una mansión, la que está de este lado. ¿Sí? Entonces, ese día me dice mi esposa, pues el día de hoy no hay para comer. Nada, no había nada. Y qué casualidad, si hay asuntos que tienen que ver con la casualidad, que con el Señor no son casualidades. Tocan a la puerta y la hermanita traía una caja ahí, y en la caja se oía un pataleo así. ¿Qué creen que era? Una gallina. Y ese día comimos caldo de pollo con verduritas que ella misma nos hizo. Me alcanzó una bendición de alguien que jamás esperaba yo que fuera a venir a tendernos la mano. Bueno, Dios la usó, como Dios ha usado a mucha gente para bendecirte. ¿A cuántos los han bendecido? Bueno, esa es la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Porque eres predilecto del Señor? No, porque Dios quiere simplemente bendecirnos. Cuando ponemos por obra sus mandamientos, no solamente vienen las bendiciones, sino nos alcanzan si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3, ahí vienen las bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En otras palabras, traducidas a nuestro lenguaje actual, bendito serás en tu trabajo, si te conduces adecuadamente en tu trabajo. Porque Dios no prospera a los tranzas, Dios no los prospera a los ladrones, Dios no los prospera. Nadie puede decir, Dios me va a bendecir y andas robando. No, eso no funciona así. Con Dios no funciona así el asunto. Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. 5, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti y dirán, con este no me meto, este es un buen cristiano, porque está bien sólido en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo. Versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, sea aquí en Estados Unidos o sea en México, sea donde quiera que vayas. Mientras la mano de Dios esté con nosotros no va a faltar nada, mi hermano, pero asegurémonos de caminar en obediencia a Él, poniendo en práctica los mandamientos del Señor. Y Dios va a poner su mano en todo lo que tú y yo hagamos, ¿verdad? 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos.
Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, te temerán. Ese es un cristiano verdadero. No es un cristianoide así que hoy está bien y mañana ya no. No, ese es un cristiano de todos los días, de los 365 días del año. Es un hombre, es una mujer de fe. Y te temerán. Con este ni me meto. Versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Y luego a veces cuando dice ahí bienes, luego lo traducimos. Una casa nueva, 50 autos y esto. No. Los bienes a los que primeramente Dios se refiere son los bienes espirituales, mis hermanos. Porque los bienes materiales, acuérdese, Jesús lo dijo, son las añadiduras que Él nos da. Entonces, te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, buen tesoro, el cielo, donde está el reino de Dios. Y luego leemos ahí, el buen tesoro, me va a dar millones de dólares para ya no preocuparme. El buen tesoro del cielo, mis hermanos. ¿Qué viene del cielo? La paz. Él es la paz, y de la paz que Él tiene nos da de su paz, de la sabiduría que Él tiene nos da de su sabiduría. Él es la fuente de la paz, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la fuente de la fuerza, de la consolación que cada uno de nosotros necesitamos. Él abrirá las ventanas de los cielos, su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos, todo lo que hagas. Va a ser bendecido por el Señor. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Qué dice ahí? Prestarás y no pedirás prestado. Y a veces hay quienes andan así. Yo no aguanto las deudas y se están ahogando tanta deuda que tienen. Si gana un peso, no gaste más de un peso, mi hermano. No nos dejemos llevar con el ritmo de este país. Todos los días, no hay día que no me lleguen por lo menos 5 precalificaciones de tarjetas de crédito y las pudiera agarrar. Tengo buen crédito, gracias a Dios, ¿sí? Y me pudieran calificar, pero deliberadamente, ¿sabe lo que hago? Las agarro y... Porque el que pide prestado es siervo del que le presta. Eso dice la Biblia. Prestarás y tú no pedirás prestado. Ahora, si eventualmente pides prestado, paga. Bueno, eso dice la Biblia, ¿no es cierto? Paga lo que debes. Es que no hay excusa. Bueno, ese sería otro tema ya. Tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Voy a tener autoridad y ahora todos me van a tener que obedecer. Habla de ser cabeza espiritual. ¿Qué hace la cabeza? La cabeza razona, piensa adecuadamente. La Biblia dice que Pablo decía que somos cabeza del hogar. Te pondrá Jehová como cabeza, no por cola. O sea, en una posición de autoridad para saber ejercer nuestra posición que el Señor nos da con sabiduría. Si eres cabeza de tu hogar, ejerce tu autoridad responsablemente. O ejerzamos nuestra responsabilidad, nuestra autoridad con responsabilidad. Dice, y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Dioses ajenos y servirles. ¿Entendió? Mire, son 14 versículos que hablan de puras bendiciones de Dios. Son como
Si usted las cuenta, hizo como 15 bendiciones que se narran ahí en estos 14 versículos. Pero a partir del versículo 15, vienen un montón de maldiciones que son tan espantosas que mejor ni las voy a leer. Son como 30 maldiciones que vienen ahí por causa de la desobediencia. Así que cada uno de nosotros nos vamos a ir evaluando. Si construyes tu casa, tu vida cristiana, oyes y haces, serás prudente. Oyes y haces la palabra, la practicas todos los días. Vendrá bendición a tu vida. Si eres imprudente, insensato, y oyes pero no haces nada, empieza a leer, te lo dejo de tarea, Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 en adelante, para que te des cuenta de las maldiciones que vienen ahí. Le voy a leer unas nada más, para que vean nada más. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Ay, se oye feo, el maldito. 17, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. No, yo prefiero mejor obedecer al Señor, porque la obediencia trae bendición, la desobediencia acarrea desastre y ruina total. ¿Usted cree que será casualidad que lo que está sucediendo alrededor del mundo será obra de la casualidad? Lo que está sucediendo alrededor del mundo, desastres naturales aquí en San Bernardino, en el estado de Luisiana, unas inundaciones impresionantes, tornados en todas partes, enfermedades por todos lados, enfermedades incurables. Yo les decía las semanas pasadas que el hambre está matando más gente que el SIDA y que la tuberculosis juntas. El hambre en el mundo. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Más bien, ¿qué no será que Dios está enviando juicios a la tierra por causa de tanta depravación en la tierra y tanta desobediencia? ¿No será más bien eso? Juicio de Dios. Pero escuchen, no es el juicio final, es el principio de dolores. Y bueno, si ya estamos viendo que está sucediendo todo eso, pues como decimos en México, hay que ponernos las pilas, ¿no? Con el Señor. Y hagamos de nuestro cristianismo un cristianismo sólido, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿con qué clase de materiales estás construyendo y edificando cada día tu vida cristiana? Pablo en 1 Corintios capítulo 3, hablándole a los peleoneros de la iglesia de Corinto, que causaban divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y Pablo les escribe en el capítulo 3, les dice, miren, ni Pablo ni Apolos son nada, los dos somos una misma cosa. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Pero luego les dice Pablo, después de reprenderlos, les dice, más bien cada uno mire cómo sobreedifica. Si edificas sobre oro, plata y piedras preciosas, o edificas con madera, heno y hojarasca. Las dos edificaciones serán probadas por el fuego. ¿Qué creen ustedes que va a resistir más? ¿El oro, la plata, las piedras preciosas o la madera, el heno y el hojarasca? ¿Qué resiste más? Oro, plata y piedras preciosas. La madera, el heno y la hojarasca son altamente flamables. Entonces, dice Pablo, cada uno, les habla a los corintios, pero nos alcanza a nosotros, porque es palabra de Dios. Cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces la pregunta es, ¿con qué materiales estás construyendo tu vida? Ya estamos en el fundamento, Cristo es el fundamento, Él es la roca. Y incluso Pablo decía, ya no podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo. Más bien, mira cómo vas a ir sobreedificando hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia, ¿verdad? Este asunto no se va a terminar
hoy. No, mañana hay que seguir trabajando nuestra vida. Hay que seguir edificando nuestra vida cristiana. Pero yo quiero hacerlo con materiales sólidos que puedan soportar los momentos de prueba, los ríos, los vientos, las tempestades que luego vienen a azotar la vida cristiana. Y le digo una cosa, el enemigo no descansa. El diablo todos los días hace su trabajo y lo hace bien. Y lo hace con diligencia y es bien disciplinado. Por eso ha hecho caer a muchos que se dicen cristianos. No ores, no pasa nada. Entonces, hay que construir nuestra vida cristiana con materiales sólidos. Y déjenme decirles, no hay material más sólido que pueda soportar cualquier momento de prueba de fuego como lo es la palabra de Dios. Yo lo tengo comprobado. ¿Cuántos lo han comprobado? Cuando nos apegamos a sus mandamientos y decimos, sí, Señor, no me está yendo muy bien, estoy sufriendo, me está doliendo. Pero escuchen, Jesús dijo la verdad. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Y aflicción se traduce sufrimiento. Pero también Jesús dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Jesús sufrió? Sí. Y si Jesús sufrió, ¿qué nos hace suponer que nosotros no? Bueno, cuando venga la prueba, la tempestad, la tormenta, vas a poder soportar cualquier viento recio si tu vida está bien fundamentada con buenos cimientos en Cristo y estás edificando con materiales sólidos como es el oro, la plata, las piedras preciosas. ¿Entendió el mensaje? Me quedé a la mitad, pero entendió el mensaje, ¿verdad? El propósito de la parábola ahí está. Construyes tu vida, oyes y haces, hombre prudente, sabio, mujer prudente y sabia. Oyes y no haces, insensato, tonto y falto de sabiduría. Cada quien decidimos. ¿De acuerdo? Más claro que eso no puede ser. ¿Sí? Entonces Jesús les estaba diciendo, porque esta es la conclusión del Sermón del Monte. Pero la gente no estaba entendiendo cuando Jesús les habla de todas las bienaventuranzas. Bienaventurados son los que son perseguidos. Y yo decía, ¿cómo bienaventurados? Por medio de la persecución. No estaban entendiendo. ¿Se acuerda cuando Jesús en varias partes del Evangelio dice, el que tiene oídos para oír, oiga? Bueno, todos tenemos oídos. A lo que se estaba refiriendo era al oído espiritual. Ahora, la aplicación es esta: todos tenemos oídos, pero no todos estamos oyendo espiritualmente la voz de Dios. Por eso es que algunos salen de las reuniones de las iglesias cristianas y siguen viviendo como les da su gana. Oyeron, sí, todos oímos, pero algunos oyen y hacen. Y algunos otros oyen y no hacen nada. Por eso viven vidas cristianas, entre comillas, pobres, religiosas. Pero así no funciona. ¿De acuerdo? Se va a ver entonces de qué materiales está hecho tu vida. Cuando te venga la prueba, si soportas la prueba, entonces va a decir, no, este está construyendo bien su vida. A este tengo que buscarle por otra manera, y ahí anda el enemigo acechando, como león rugiente. ¿Sí? Tratando de buscar a ver por dónde hacernos caer. ¿Verdad? Pero como ya sabemos que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, bueno, con la sabiduría que nosotros tenemos vamos a seguir construyendo. Señor, voy a fortalecer en tu palabra cada día. Voy a orar. Si antes orabas 15 minutos, ahora oras 1 hora. Y estás ahí en su presencia. Y escudriñas la palabra y buscas para que la palabra, el alimento de la palabra te fortalezca. De tal forma que cuando venga el enemigo, la adversidad, tú la vas a resistir. Dice Pedro ahí, firmes en la fe. Al cual resistid, firmes en la fe. ¿Entendió el mensaje? Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Le invito a que se ponga de pie.
y demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más tu palabra cumple el propósito por el cual es enviada. No queremos ser solamente oidores, sino queremos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero la eficacia de la palabra surge después de oírla y ponerla en práctica, no antes. Si nomás oímos y no practicamos, no hay eficacia de la palabra en nosotros. Señor, queremos cada día caminar obedeciendo tu palabra. Haz un compromiso en estos momentos en tus propias palabras con el Señor. Dile: Señor, reconozco que venía siendo solamente oidor y no hacedor. Por eso ahora entiendo cómo han venido luchas, pruebas a mi vida y no las he podido superar. Y estoy sufriendo y tal vez hay desesperación. Pero Señor, hoy tu palabra ha sido muy clara, Señor. Tú dices que aquel que construye sobre el fundamento sólido de la roca que es Cristo, lo comparas con el hombre prudente. Y el hombre que construye sobre la arena, lo comparas como un hombre insensato. Señor, queremos ser sabios y prudentes. Construir en nuestra vida cristiana con materiales sólidos que puedan soportar la prueba de la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, y que en todo seas tú glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Jesús? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Recibe este aplauso de alabanza, es para ti, oh Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la siguiente reunión.